Bueno, pues llegó el momento de recibir a Pilar Solana un día más desde Alma Psicología aquí en el Levántate que es tarde. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Sí. Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? De educación positiva. Bueno, educación positiva. Educación positiva. En general. En general. Vale. Bueno, sobre todo con los hijos, pero bueno, esto se puede aplicar a todo el mundo. Sí, sí. Sí, hay que enfocarlo a los padres, de cara a sus hijos. Vamos a ver primero lo que no es educación positiva y si nos da tiempo continuamos y si no, pues en otro programa, ¿de acuerdo? Pero a mí me gustaría resaltar lo que no es educación positiva para que veamos en qué puntos estamos empezando a fallar y después veremos qué es lo que podemos hacer como alternativa. Vamos a ver, un punto en el que decidimos lo que no es educación positiva. La educación positiva no es ser permisivo. Vamos a empezar desde pequeñitos, ¿de acuerdo? Vamos a tener un poco la idea clara de que solo se puede educar educando. Y sé que esto puede sonar un poco absurdo, ¿no? Es decir, es como, pues claro, evidentemente, para educar hay que educar. Sí, pero es que hay muchos padres que consideran, y es un error por su parte, que se puede educar sin hacer intervención. Es decir, bueno, pues eso, dejar que los niños, ¿no? vayan creciendo y vayan desarrollando sus propias habilidades. Bueno, es interesante tener en cuenta que los padres, como educadores, como cuidadores principales, pero también todos aquellos cuidadores que estén al cargo de estos niños, ¿no? y pasen mucho tiempo con ellos, son los encargados de enseñarles la diferencia entre el bien y el mal. Y esto es muy importante porque si no vamos enseñándoles ya desde pequeñitos a ir discriminando, pues ya estamos sentando mal unas bases, ¿no? Aparte de eso, el miedo que tienen muchos padres es un mal principio educativo, el miedo a que los niños se vayan a frustrar, a que los niños se vayan a sentir incómodos y entonces, bueno, pues lo que hacemos muchas veces es, bueno, pues déjalos, ¿no? Entonces, a ese grado de permisividad me estoy refiriendo que no es educar en positivo. Que lo hacen muchos, ¿eh? Sí. Claro, por eso hago referencia a ello, porque no es una excepción, ¿no? Es decir, es verdad que yo entiendo, ¿no? Hace poquito hacía una charla en una guardia y yo les contaba a los papás, yo entiendo que muchas veces hay demasiados libros de autoayuda, demasiados programas de televisión, demasiados psicólogos pesados, que yo sé que somos muchas veces pesados con determinadas pautas que vamos dando, pero sí que es cierto que dentro del sentido común, sobre todo, ¿no? y de relativizar las cosas, es importante que tengamos en cuenta que nuestros hijos nacen sin dirección, sin directrices, sin pautas, sin límites, no saben hacia dónde dirigirse. Si nosotros empezamos a permitir más de la cuenta, porque la flexibilidad hay que tenerla en cuenta, por supuesto, pero si damos esa permisividad un poco más amplia, pues lo que vamos es generando mucho miedo, ¿no? Y cuando hablo del miedo es que va unido, ¿no? al siguiente. La educación positiva no es ceder después de decir que no. Es decir, ¿qué pasa cuando decimos que no y luego por miedo a las consecuencias, es que me he pasado? Porque a veces decimos el no en un momento de calentón, ¿no? Es decir, pues la frase típica que todos hemos escuchado, un mes sin salir. Un mes sin ir al parque si son pequeñitos, ¿no? Es decir, pues hoy ya no vas a ver la tele o ya no vas a jugar. ¿De verdad que no va a jugar? ¿De verdad vas a aguantar un mes? Primero porque es desproporcionado y no toca, pero de verdad que tú como padre, como madre, como educador, vas a aguantar a tu hijo un mes sin sacarlo al parque, un mes sin no lo vas a hacer. Sí, pero yo creo que ese problema lo cometemos muchos, ¿eh? Sí, pero hay que tener... En el momento ese de calentón te calientas y lo sueltas y ya está. Sí, pero es que en el momento ese de calentón vale la pena muchísimo más mira... Estoy tan enfadada en este momento que es que vamos, no es lo que te hacía, ¿no? Que decimos muchas veces, es que te dejaba un mes sin salir. Es decir, estoy tan enfadada en este momento que voy a primero tranquilizarme, voy a pensar bien lo que va a ser la consecuencia de tu mal acto, ¿no? de tu conducta inadecuada. Y cuando estemos más tranquilos los dos hablamos. Es que es mucho más fácil que primero podamos relajarnos, pensar con más flexibilidad, con más racionalidad, ¿no? Y que adaptemos, no solamente que adaptemos, sino que nos pongamos de acuerdo con el otro cuidador, pues el papá. Yo he aprendido bastante a hacer eso, ¿eh? Bueno, bien. Eso ahora muchas veces digo, no voy a decir nada, me espera mañana. Vale, mucho mejor. Sí, porque es que vale la pena, porque luego es cierto que
que en el calentón sueltas lo que tienes que soltar y luego es difícil de llevarlo a cabo. Sí, esto es como una escalada aversiva en pareja que al final acabamos diciéndonos cosas que no tocan. Es decir, es que siempre vale la pena. En el momento de calentón, sí, a ver, si no es una situación, entiéndeme, de vida o muerte en la que ahí tengo que tomar una decisión, bueno, pues a veces es lo que hay. Pero en educación, con los hijos, la mayoría de las veces no es cuestión de vida o muerte, con lo cual esperar es mucho mejor. Ya, pero ¿qué pasa cuando ponemos esto en marcha? Que muchas veces, me refiero al rectificar, es decir, he dicho que no y luego lo cambio. Pues que ya no se ha convertido, ya no es lo que yo quería, que era una consecuencia, es decir, algo que va después de tu mal comportamiento, un poco como el precio a pagar, sino que se queda en una amenaza. Y con esto tenemos más problemas todavía, porque me están pillando la medida, saben que de esta manera yo digo 4 barbaridades y luego no las cumplo, pero además es que estoy perdiendo en credibilidad. Por eso acabamos teniendo que gritar en algunas ocasiones, ¿no? Cuando decimos, es que hasta que no grito no me hace caso. Yo para eso tengo una solución. Bueno, a mí me asustas cuando das tus propias soluciones. Es que, como te he dicho antes, a mí me ha pasado muchas veces eso, ¿no? Sí. Que a lo mejor he dicho, pues vas a estar castigada un mes sin salir, ¿no? Sí. Entonces, como luego he visto que cuando ya reflexionas y ves que, primero, que a lo mejor el castigo es proporcional a lo que ha hecho, eso no lo vamos a discutir, pero que evidentemente tú eres el primero que lo ves complicado de ejecutar, de ¿no? ejecutarlo bien. Entonces, pues yo lo que hago, es un consejo, es cuando metes la gamba así, pues a lo mejor al día siguiente o al siguiente vas y le dices, como veo que en estos 2 días muy bien, te estás comportando algo mejor, exacto, he pensado que si sigues con este comportamiento vamos a reducirlo. Muy bien. ¿Sabes? Y así no ve que tú exacto, has sido un bocazas. Muy bien, o sea, muy bien. Ven, por lo menos, aunque sea... sí. Pero es una manera de arreglarlo. No, pero está muy bien, Beni, porque de esa forma, además, lo que también estamos... Primero que estamos reconociendo, aunque sea hacia adentro, estamos reconociendo que, bueno, sí, pues que ha sido... No le digo, me equivoco. No en esta situación, no, en otras sí, pero en esta no. Lo que sí hacemos es que, además de que estamos centrándonos en asumir nuestros propios errores, estamos reforzando el comportamiento positivo, que esto es muy, muy bueno porque al final siempre van a aprender más por refuerzo positivo que por el castigo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que estoy valorando esto que es una mejora por tu parte, con lo cual esto a mí me alegra, te voy a dar esta oportunidad que aún te puedas ganar, ¿no? El reducir esta condena, ¿no? Esta multa. Por ahí está muy bien. De hecho, es eso un poco lo que yo iba a decir. Es decir, es mejor hacerlo de esta manera. Es como a veces no soy muy bien. Tan animal. Bueno. Otro punto es que la educación positiva no es el autoritarismo. Esto también es muy importante porque precisamente el autoritarismo es el punto opuesto a la permisividad. Es decir, ninguno de los dos extremos va a ser adecuado para educar. Porque el autoritarismo persigue la obediencia por la obediencia. Y estamos educando a niños sumisos, a niños que no van a poder dar su opinión, que no se van a sentir preparados para afrontar a personas de autoridad, que van a ser personas que se van a sentir mucho más inseguras, que van a tener una autoestima más bajita. Es decir, nosotros tampoco queremos eso. Estamos hablando de la educación, pero en el sentido de darles una serie de herramientas a nuestros hijos para que tengan, digamos, saber funcionar dentro de esos límites, pero saber funcionar al fin y al cabo e ir ganando en su propia autonomía personal. Entonces, es tan negativo como la permisividad. Y este punto también hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto, bueno, pues la educación positiva no es la falta de coherencia. Aquí hago un llamamiento a los papás, ¿no? Papás y mamás me refiero. Porque es muy importante ser coherentes, es decir, actuar siempre del mismo modo ante los mismos hechos, independientemente del lugar y del tiempo, ¿no? en el que sucedan. ¿Qué pasa cuando hay otros educadores que no son los principales, ¿no? Pues cuando están los abuelos, los tíos, pues no sé, algún cuidador al que se contrata, ¿no? para esos tiempos. Pues yo creo que es importante que todos tengamos en cuenta cuáles son esas normas a seguir y cuál es el procedimiento a seguir, porque no es lo mismo que el niño cene, bueno, pues sabemos que tiene que cenar, pero no es lo mismo que cene con la tablet en la mano, pero es que como se había portado bien, sí, pero él sabe que aunque se porte bien, la tablet viene después, por ejemplo, ¿no? Entonces, y sobre todo además que no nos dejemos llevar por nuestro estado de ánimo.
Yo entiendo, yo soy la primera, quiero decir que cuando estamos trabajando podemos haber tenido un buen día o un mal día, podemos haber discutido con un amigo, con una amiga, podemos tener, incluso encontrarnos mal físicamente. Pero cuando llegamos a casa y tenemos que ponernos un poco el chip, ¿no? El sombrero de mamá, de papá, de educador, es importante que, aunque evidentemente va a depender nuestra actitud, ¿no? Va a estar condicionado por el estado de ánimo, pero que no venga determinado por ello, que no porque yo vengo más cansada pues me salte yo misma las normas de esa coherencia a la que estamos haciendo referencia. Porque al final ellos, bueno, pues saben muy bien cuál es el botón a apretar para... Sí. Lo que pasa es que con ese tema que has comentado, con los abuelos es muy complicado. Lo es. Sí, muy lo sé. complicado. Lo sé. Porque a mí me ha pasado cuando la niña era más pequeña, de decirme la abuela, tú en tu casa lo que quieras, mientras que esté en la mía yo haré lo que quiera. Y como no te queda más remedio, sí, ¿qué haces? Sí, tienes razón. Pues mira, aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es, como al final los niños saben perfectamente, ¿sabes? Aquello de con mamá hablo valenciano, con papá castellano, ¿no? Y tal y como en la misma conversación me estoy girando y me dirijo a mamá o a papá, cambio el idioma, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Es decir, a no ser que sean situaciones como algún tema muy específico, que bueno, que habrá que negociar con los abuelos como sea para que, pues a lo mejor no sea ni su punto ni el tuyo, pero en general, si al final hablamos de los abuelos como otros educadores, ¿no? Pues si al final quiere hacer en su casa lo que quiera, en tu casa tu hija hará lo que tú y tú, es decir, su madre, ¿no? Tu mujer, decidáis, y ella sabrá adaptarse a lo que hace con sus abuelos y lo que hace en casa. Al final ellos pagarán un poco los platos rotos, porque con ellos habrá un poco más de libertad en el sentido de no hacer tanto caso, pero eso ya tendrán que asumirlo cada uno. Claro, pero luego te viene el problema. Es que ella me deja hacer esto y tú no. Sí, pero sabes que en casa no. Es decir, pero es que ahí tampoco se entra a discutir. Es decir, sabes cuáles son las normas aquí y sabes que hemos hablado incluso con la yaya, que esto no es bueno. Estamos hablando dependiendo de la edad, ¿no? Y sabes que esto normalmente no te lo dejamos y es porque la yaya ha decidido saltarse esa norma, pero sabes que esa es una norma en casa y aquí se va a seguir llevando a cabo. Es decir, con lo cual te puedes quejar si quieres, estás en tu derecho. Pero vamos, que no vamos a entrar a discutir esto cada vez. Es decir, si al final nosotros somos los coherentes, ellos entran en esa línea, no es tanto el problema. A veces el problema es más nuestro, porque, ay, fíjate, su yaya se lo deja y nosotros no. Si es que al final nos va a coger manía, venga, va, pues vamos a dejárselo. Es más un problema nuestro por ese miedo a las consecuencias, ¿no? Y ahí es donde hablábamos de la permisividad antes. Tengamos cuidado en ese sentido. Continuamos, ¿vale? Sí, nos quedan 3 minutillos. Jolín. Bueno, pasamos al siguiente punto. La educación positiva tampoco es gritar y perder los estribos. Yo creo que esto lo tenemos todos claro, pero aquello de perro ladrador, poco mordedor, pues nuestros hijos también lo saben. Saben que muchas veces cuando decimos, y esto va en la línea que decíamos antes, ¿no? De ese momento de calentón en el que acabamos diciendo, un mes sin salir. Bueno, pues ellos saben perfectamente que van a aguantar el chaparrón, van a soportar ese ratito de, bueno, me pega 4 gritos y me dice 2 barbaridades, pero tampoco le estoy haciendo ya mucho caso porque sé que luego pues tampoco va a ser para tanto. Entonces, de nuevo insisto, por favor, es que aquí perdemos autoridad, perdemos credibilidad, luego vamos a decir las cosas y es que no nos van a tener tan en cuenta y nos va a dar mucha rabia porque luego nos damos cuenta que digamos, un poco como características personales dentro de una relación de pareja están el poli bueno y el poli malo, ¿no? Es decir, siempre hay uno que toma más las riendas que el otro, también en las directrices, en la educación. Entonces luego viene un poco eso, yo veo en consulta, ¿no? Es que a mí me toman por el pito del sereno, que me hace mucha gracia esta expresión, pero es que a su padre, o al revés, ¿no? Pero es que a su madre sí le hacen caso. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues es que estáis haciendo algo distinto. Con lo cual hemos de tener en cuenta que a veces el gritar más no nos da más razones y desde luego ellos no nos van a prestar más atención. A veces es más miedo que respeto lo que tienen hacia nosotros cuando nos comportamos así y tampoco queremos estar educando a unos hijos que resulta que a la larga están generando pues esas ganas de desaparecer de nuestra vista porque no les estamos aportando eso que de verdad necesitamos aportarles, ¿no? Entonces en ese sentido también hemos de tener cuidado. Bueno, pues tengo que cortarte. Bueno. Así que... Bueno, pues seguiré en el próximo programa. Pues sí, la semana que viene continuamos hablando de esto, sí, si te parece bien. Con esto, sí. Y muchas gracias por haber venido hoy. Bueno, encantada. Bueno, pues ahí está Pilar desde Alma Psicología, que ya pues la recibiremos la próxima semana.